A reading from the Acts. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. There broke out a severe persecution Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. devout men. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, Entering house penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. for imprisonment. Al ir Now de un lugar para otro, scattered, went about los prófugos iban difundiendo la buena noticia. the city of Samaria. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. One accord, El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. there was great La ciudad se llenó de alegría. verbum Domini. Let all the earth cry out. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Shout joyfully. Aclamen al Señor, tierra entera. Sing praise. Toquen en honor de su nombre. Proclaim. Canten himnos a su gloria. Say to God. Digan a Dios que temibles son tus obras. Aclamen al Señor, tierra entera. Let all on Que earth se postre ante ti la tierra entera. sing praise. Que toquen en tu honor. Come and Que see. toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor, tierra entera. He has changed the sea, Transformó el mar en tierra firme. the river. They A passed. pie atravesaron el río. Therefore, let it Alegrémonos con Dios, rules by que his con might. su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor, tierra entera. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Everyone who believes in Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. I told you that Pero como les he dicho, han visto y no creen. everything that the Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. and this is the will Esta es la voluntad del que me ha enviado, that I should not, que no pierda nada de lo que me dio, but that I should. sino que lo resucite en el último día. For this is Esta es la voluntad de mi Padre, everyone who que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo I shall. lo resucitaré en el último día. Verbum Domini. Laus tibi Christe.
I love these readings from Me encantan estas lecturas de la Biblia que tenemos en la Sagrada Liturgia durante because estos días de semana de Pascua porque nos muestran hermosamente, especialmente la primera lectura, the great joy la gran alegría de los discípulos y los apóstoles. show us the great Nos fear muestran of la the gran valentía de los discípulos y apóstoles y nos muestran la visión renovada de los discípulos y los apóstoles. Y creo que estas son tres grandes lecciones para todos nosotros, de manera que el espíritu de Pascua no muera después de la octava. of course ends with the second Por supuesto, la octava acaba con el segundo domingo de The question is, Pascua, el domingo de misericordia. Pero la pregunta es qué vamos a hacer los siguientes 50 días del tiempo de Pascua. Y no solamente ese tiempo, sino más allá, cuando regresemos al tiempo ordinario después del Pentecostés. ¿Vamos a permitir que el Espíritu muera? Creo que esas son tres grandes lecciones. to be fearless, Está llenos de alegría, ser valientes y renovados en visión. Vemos la alegría en la primera lectura de hoy. De hecho, al final leemos que hubo gran alegría entre el pueblo. La ciudad se llenó de alegría por los grandes signos que estaban realizando los discípulos y apóstoles en nombre de Cristo. No but just the preaching grandes obras en la referencia solamente a milagros, sino también la prédica de las buenas nuevas, de que esperanza, renovación, salvación, vida después de la muerte. Así que vemos estos temas muy in the liturgical reading permeados en las lecturas litúrgicas y también el Evangelio, que ha estado enfocándose en la Eucaristía y continuará a lo largo de la siguiente parte de esa tercera semana de Pascua. gifts of the Estos dones del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección, y pronto la ascensión del Señor, que será celebrada pronto. mystery as that Me gusta referirse a este misterio pascual como un evento en cuatro partes: la pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo del Señor. and even the preface E incluso el prefacio para el domingo de Pentecostés, 10 días más tarde, que concluye el tiempo de Pascua, as an event da un indicio de que el Pentecostés como evento está ligado al misterio pascual, porque el prefacio dice que por esta celebración del Pentecostés, Paschal mystery is brought vuestro misterio pascual to completion. es llevado a su plenitud. It's brought to its Pero completion es llevado a su plenitud in the members of the en los miembros del cuerpo de Cristo, quien ahora, al haber sido ungidos con el Espíritu Santo como lenguas de fuego, salen ahora y proclaman las buenas nuevas de Jesucristo hasta que Él vuelva otra vez en su segunda venida. This is the message we don't Este es un mensaje. so the Easter season No queremos morir. Sunday of course Así que, continuing for 50 days through the great solemnity of Pentecost continuando durante is an opportunity for us to el cultivate tiempo de Pascua, es oportunidad para cultivar un espíritu que define específicamente quiénes somos como cristianos. and the Easter Vivir el espíritu de Pascua y el tiempo de Pascua durante estos 50 días y más allá, ¿qué significan en términos prácticos? Bueno, me gustaría dar tres sugerencias concretas basadas en los temas de las lecturas durante estos días de semana. Número uno, vivan con alegría. La virtud de la alegría es una felicidad profunda que no puede ser arrebatada incluso en medio del dolor o tribulación. De hecho, la alegría es uno de los 12 frutos del Espíritu Santo, como nos dice Gálatas 5, 22 y 23. La pasión, muerte y resurrección de Jesús nos enseñan que el sufrimiento literalmente faith in the risen Christ. se transforma a través de la fe en Cristo resucitado. Literalmente, no metafóricamente. El sufrimiento es transformado Through faith, a través de la fe en Cristo resucitado de entre los muertos. Con esta fe podemos aferrarnos a un sentimiento que perdura de alegría, incluso en medio de la tristeza, por cosas como la pérdida de un ser querido, súbitamente. No poder lograr una meta importante que esperábamos lograr, the political situation, la situación política, the worldwide situation, and la situación mundial con respecto threats against a las amenazas contra la dignidad humana human freedom. y la libertad humana, como la libertad de culto. Despite such En otras palabras, a pesar de tales cosas como socialismo, comunismo o una recaída en una enfermedad, incluso si uno se entera que es una enfermedad terminal, the whole scale toda la gama de sufrimiento transformed es transformada in the great and en of Jesus las buenas nuevas de Jesucristo resucitado a través de la fe. Punto. embrace this.
y nosotros acogemos esto. El beato Colombo Marmion, el santo padre benedictino, dice, la alegría es el eco de la vida de Dios en nosotros. La alegría es el eco de la vida de Dios en nosotros. El beato Colombo Marmion. Leon Blanc, el novelista francés, gran admirado por el Papa Francisco, dice, la alegría es la señal infalible de la presencia de Dios. La alegría es la señal infalible de la presencia de Dios. La Santa Madre Teresa, uno que está lleno con alegría, predica sin predicar. Uno que está lleno con alegría, predica sin predicar. Y San Juan Crisóstomo dice, siempre podemos regocijarnos, efectivamente, si mantenemos la cabeza un poquito levantada por encima de la inundación de las cosas humanas. ¿Por qué? Porque las cosas humanas pueden hundirnos. ¿Cuáles son las cosas humanas, Padre Wade? Las cosas humanas, ya dije, la situación política, la situación en el mundo, una enfermedad, ya sea grave o no, un trabajo que uno esperaba conseguir y no lo consigue, etcétera, etcétera. A la tienda se le acabó el café preferido de uno. ¿Qué tal ese? Siempre podemos alegrarnos si mantenemos la cabeza un poquito levantada por encima de la inundación de las cosas humanas. Mantengamos la cabeza por encima de las cosas humanas, que no los hundan. Dice Tomás de Camper, de la imitación de Cristo, si hay alegría en el mundo, por seguro el hombre de corazón puro la posee. Si hay alegría en el mundo, por seguro el hombre de corazón puro la posee. Refleja la belleza de la virtud de la pureza y modestia. Especialmente en este mes de mayo tenemos la estatua de la Virgen durante este mes de mayo. Aquí el mes de octubre es el mes del Rosario, pero el mes de mayo es el mes de María y la tenemos aquí en la imagen del Inmaculado Corazón. Con nosotros, Santa Pureza, Santa Modestia, por ejemplo. Nuevamente, Santo Tomás Campos, si hay alegría en el mundo, por seguro el hombre de corazón puro la posee. La pureza, la modestia pueden llevar la gran alegría sin importar el estado de la persona de la vida. La pareja casada deja de usar anticonceptivos. Empiezan a verse a sí mismos como extensión uno del otro. Ya no se ven solamente como objetos para ser utilizados. Y eso es, yo estoy hablando en el matrimonio, eso pasa a menudo cuando se utilizan los anticonceptivos. Por seguro está presente con la pareja fornicante que usa la anticoncepción porque no tienen la alianza de matrimonio establecida. Leí hace poco algo acerca de la virtud de la modestia. Dice, la virtud de la modestia no solo me ayuda a mí a no utilizar a los demás, sino que me ayuda a mí a asegurarme que otros no me estén utilizando a mí. La virtud de la modestia. La virtud de la modestia me ayuda a mí a asegurarme no solo que yo no esté utilizando a los demás, sino también me ayuda a mí, cuando practico la modestia, me ayuda a asegurarme que otros no me utilicen a mí. Así que vivan con alegría. Una alegría profunda que no puede ser arrebatada. Número 2, vivan sin temor. La resurrección nos enseña que Dios puede superar todo, incluso la muerte. Nuevamente, literalmente, no metafóricamente. Él venció la muerte. ¿Se han puesto a pensar, de veras? Él literalmente venció la muerte. ¿Pensaban que esta vida es larga? Un promedio de 78 años. Son las últimas estadísticas para nosotros acá en el occidente. 78 años es como un bebé en la cuna. Es un bebé que ni siquiera ha sido concebido aún, esos 78 años. Cuando uno se para a pensar en la eternidad que les espera. Y tenemos la virtud de la esperanza, una de las 3 virtudes teológicas, la virtud de la esperanza, que esa eternidad será en el cielo. Así que la resurrección, vivan sin temor. Número 2, la resurrección nos enseña que Dios puede superar todo, incluso la muerte. Cuando Cristo resucitado se le aparece a las mujeres en la tumba, más adelante a sus discípulos, sus primeras palabras son, no tengan miedo. Mateo 28, versículos 5 y 10. Estas palabras hablan a nuestros corazones ayudándonos a lidiar con el temor por la pérdida de un empleo,
realmente una certain trial, enfermedad seria o una cierta tribulación o incluso un matrimonio que se está derrumbando, por ejemplo, o una relación en general. Nuestra fe nos permite confiar que Dios puede superar nuestros problemas más graves. Nuestra fe de la misma forma nos ayuda a darnos cuenta e internalizar la verdad que Dios es un Padre que nos ama y nos perdona. Así que aprendemos a vivir un temor filial de Dios y no un temor servil de Dios. Y eso es importante. He hablado de esto en el pasado. El temor filial de la palabra filius, que significa hijo en sentido general. El temor filial es el tipo de temor que un hijo tiene a la idea de desencantar a su padre, precisamente porque sabe que su padre lo ama y no desea ofender al padre o desagradar al padre. Eso es el verdadero temor filial, o sea, el miedo de no querer desencantar, desilusionar, en tanto que el temor servil, que es el temor que no queremos tener hacia Dios, el temor servil es el temor de que un subordinado tiene ante la idea de ofender a su superior, precisamente porque sabe que habrá un castigo severo. Por ejemplo, slave relationship la relación first century Palestine. entre amo y esclavo en la Palestina del primer siglo. No queremos ese temor The son who doesn't want to disappoint the father servir hacia Dios. believes a punishment would come from the father. No, not at all. Rather, he doesn't want to offend the father precisely. Más bien el temor que tenemos es el temor de ofender al Padre porque sabemos que el Padre nos ama. Así que Part of being fearless, like the boldness and sean valientes, sin temor. performing their miracles among the populaces and preaching fearlessly Y parte de ello, before his martyrdom. al igual que los discípulos, parte de esta falta de temor es tener un temor filial de Dios Servile. y no un temor servil de Dios. So, don't También no miren hacia atrás a sus pecados pasados una vez que los han confesado, especially the mortal sin. especialmente los pecados mortales. Great way to Es una gran forma de practicar filial fear of God. la falta de temor, In your fearlessness. But we have a tendency el temor filial hacia Dios, pero y no mirar los pecados pasados. Pero tenemos cierta tendencia a quedar heridos, incluso después de haber confesado los pecados. Por ejemplo, no puede continuar confesando el pecado mortal una y otra vez, a pesar que ya no está ahí para ser confesado. Una vez que uno lo ha confesado, siempre que uno no lo ha cometido otra vez y no ha recibido absolución, it's gone. And you've ya no confessed está. simply according to kind and approximate number. Y uno lo ha confesado Received absolute correctamente y ha recibido absolución. Ya no está ahí. in that. Pueden descansar. No miren hacia atrás para citar Mid to late esa 70s, actually canción de rock de Boston, about the una canción secular, de hecho, acerca de lo espiritual. No miren hacia atrás. breaking. It's been Hay un nuevo día. Ha sido mucho tiempo desde que me sentí así. the Boston song. La canción del grupo de rock Boston, escúchenla por internet. Buenas letras en una canción secular, aplicada a la vida espiritual. Don't look back on your past. No miren hacia atrás a sus pecados pasados una vez que los han confesado. Miren hacia adelante. Es interesante que Jesús le dice a María Magdalena, ve Do not sin. y no peques más. Cuando le dices a alguien que vaya, está diciendo que vayan hacia dónde? Hacia adelante. Go and do not sin. Ve y no peques más. That's in John 8, Eso verse está en San Juan 8, versículo 11. La mujer sorprendida en adulterio. go and sin no more. Ve y no peques más. Another translation, go. Otra traducción es ve y no About Jesus in Luke peques. 9, ¿Qué tal Jesús en Lucas 9, versículo 62? Puede que ponga mano al arado y mira hacia atrás. in the kingdom of Es digno para el servicio en el reino de Dios. In other words, you want to keep looking En back. otras palabras, uno quiere seguir mirando hacia atrás. Jesús dice, no. Nadie que ponga mano, que eche mano al arado y mire hacia atrás es digno para el servicio en el reino de Dios. Similar to what he tells Muy similar a lo que le dice a la mujer sorprendida en adulterio. do not Ve y no peques más. from your past sins, as hideous and wicked as they might have been. Por más terribles que sean tus pecados, no mires hacia atrás. About St. Paul in ¿Qué tal San Pablo en el capítulo 3, versículo focus on one thing. 13? Me enfoco en una cosa, olvidar el pasado y mirar hacia adelante a lo que ya se He murdered adelante. Stephen for crying out. Él había asesinado a Esteban And he has the audacity to have this y tiene la audacia de tener esta gran esperanza de citar, enfóquense en esta cosa, what lies ahead olvídense del pasado y enfóquense en lo que hay hacia adelante. Claro que sí, porque así es, after he así de grande fue la transformación que Cristo tuvo en él, a pesar de haber participado en la lapidación de Esteban. Eso es sanación.
Philippians 3:13. Filipenses 3:13. Bumper sticker, huh? ¿Qué tal poner eso en una calcomanía? Philippians 3:13. I focus Filipenses 3:13. Me enfoco en una sola cosa: olvidar el pasado y mirar hacia adelante lo que ya hacia adelante. How about 2 Peter 2? ¿Qué tal la segunda de Pedro 2, versículo 22? Fácil de recordar. 2 Pedro 2, versículo 22. All twos. Talk Todos son about dos. looking back. Cuando Quote, hablo de no mirar atrás, citen: no sean como un perro que vuelve a su propio vómito, or like a sow o como returns un cerdo que después de ser lavado regresa al chiquero. Proverbs 26:11. Citando Proverbios 22:11 y segunda Pedro 2:22. No miren hacia atrás, ¿ok? Maybe that could be your homework. ¿Qué tal esa puede ser su tarea para hoy, de esta homilía? Escuchar las letras de esa vieja canción de Boston. Forward. Why? Because moving forward is Vayan adelante. ¿Por qué? Porque esto es parte de no tener temor en el sentido cristiano. important to remember. También es importante recordar tener temor filial por encima del temor servil. Así que número 1 es vivir con alegría. Número 2, vivan sin temor. Number 3, Número 3 es vivan con nuevos ojos de fe. Y esto lo vemos en los discípulos y los apóstoles una vez que empiezan a entender que Jesús efectivamente resucitó porque no creían al principio. but once they get it, Pero una vez que lo entienden, empiezan a vivir con alegría, entienden a no tener temor y es cuando empiezan a vivir con visión nueva, nuevos ojos de fe. Easter means to live with a Pascua significa vivir con sentido de novedad acerca de todo, así como el regreso del tiempo de primavera eleva nuestros espíritus y nos hace sentir como que el mundo entero es nuevo. La resurrección de Jesús hace todas las cosas nuevas. Apocalipsis. Easter spirit is El espíritu de Pascua es un espíritu de renovación que nos permite hacer tales cosas como empezar a trabajar en un matrimonio que está derrumbándose, presentarnos al trabajo con actitud positiva, renovar relaciones que han sido tomadas por descontado y expresar valoración y afecto por aquellos más cerca de nosotros. Significa ver el mundo a través de ojos nuevos, los ojos de Dios, aquel cuya imagen y semejanza In short, somos. we can use these 50 days to cultivate an En breve podemos usar estos 50 días para cultivar un espíritu de Pascua que nos permita ser realmente cristianos, acogiendo y viviendo con alegría, viviendo sin temor y viendo el mundo como si fuese por primera vez, con una visión nueva. Now, I'd be remiss if I didn't mention the Eucharist, which is the focus of the Debo mencionar la Eucaristía, que es el enfoque del Evangelio toda esta semana, en esa tercera semana de Pascua, porque es uno de los frutos principales del misterio pascual, instituido en el aposento alto, la noche del arresto, noche de Jueves Santo, el día antes que muera nuestro Señor. La Eucaristía también es la fuente y cima de la vida cristiana entera. eyes of faith, eyes Los ojos de fe, los ojos de visión. ¿Qué tal finalmente aceptar, definitivamente aceptar todos New Testament types aquellos tipos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento o símbolos of the Eucharist de la Eucaristía in our midst, que in the upper room? iba a venir? Melchizedek, the king of Por ejemplo, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Salem, fue prefiguración del sacerdocio eucarístico porque le ofreció pan y vino. ¿Qué tal la cena de Pascua judía Paschal Lamb, con el Cordero de Pascua de Éxodo? Fue prefiguración del sacrificio de Pascua que Jesús habría de instituir. ¿Qué tal el maná en el desierto que llovió durante 40 años sobre los israelitas después de freedom from su liberación de Egipto? How about the old temple? ¿Qué tal el Figment of the templo antiguo, prefiguración de la Eucaristía? Dios mora en su pueblo, en medio de ellos, en el tabernáculo, meaning tent and que Latin, significa tienda en latín, serve the blessed sacrament. donde reservamos el Santísimo Sacramento. Y el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. La traducción original. Y el Verbo se hizo carne y Tent acampó among us. entre nosotros. Tabernáculo. Tabernaculum significa tienda en latín. Elijah with the hearth ¿Qué tal Elías con Eucharist food for nuevamente la prefiguración de la comida para el peregrinaje? Recordemos el Santo Viático al final de la vida de uno, la última comunión de uno. Belén significa casa de pan, birthplace of our Lord. el lugar de nacimiento de nuestro Señor. ¿Qué tal la fiesta de las bodas de Caná, donde el agua es cambiada al mejor vino y luego en la última cena el vino cambia a la sangre de Cristo? Así que el primer milagro del Señor en público Importance of matrimony. nos habla de la importancia del matrimonio como sacramento. Public miracle. Su primer milagro público Eucharistic. fue una prefiguración eucarística. ¿Qué tal la multiplicación de los panes? La única Matthew, Mark, Luke, and John. que
el único milagro del Señor que aparece en los 4 evangelios. Todos los demás milagros Lazarus from the dead or raising Lazarus from the dead. del Señor, ninguno de ellos aparecen en los 4 evangelios, pero la multiplicación de los panes aparece en los 4. Eso nos debe indicar algo acerca del énfasis de la Eucaristía en nuestra vida And how the y evangelist cómo el evangelista lo vio como punto importante para incluir en sus evangelios. ¿Qué tal el discurso de pan de vida que escuchamos en el Evangelio durante toda esta tercera semana de Pascua, Jesus makes it clear donde Jesús deja patente que Él es el pan de vida? ¿Qué tal la última cena donde las promesas eucarísticas son cumplidas con la institución de la Sagrada Eucaristía? luminous mystery. El quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía en el aposento alto. ¿Qué tal el camino de Maús cuando Jesús es reconocido en la fracción del pan por sus discípulos? The Fraxio Pensemos en the Agnus Dei, the Lamb la of fracción en la misa con el Agnus Dei, el Cordero de Dios, está siendo citado, cantado. God. The book of Y Revelation. por supuesto el Apocalipsis, Supper el matrimonio, la boda del Cordero, un tipo de banquete eucarístico en donde vemos cómo la Eucaristía es el juramento de gloria eterna, donde todos esperamos tener asiento en la cena de boda del Cordero de Dios para toda la eternidad. Por eso Juan Pablo II dice que la iglesia y el mundo tienen gran necesidad de adoración eucarística. Jesús nos espera en este sacramento del amor. Seamos generosos con nuestro tiempo y vayamos a encontrarlo en adoración y contemplación, llenos de fe y listos a hacer expiación por las grandes faltas y crímenes del mundo. Que nuestra adoración de la Eucaristía nunca cese. Visitemos a nuestro Señor y demos 15 minutos de adoración eucarística, ya sea expuesta en el ostensorio que hacemos aquí a diario en el WTN, o una visita para adorar al Señor, no expuesto aún en el tabernáculo, pero no expuesto en el ostensorio. Démosle 15 minutos de sus días. How is all this brought together as an example for modern times? And I want to close with this. Todo esto es un ejemplo para los tiempos modernos. Abby Johnson, exdirectora de Centro de Abortos, convertida en activista pro vida. Recent hit movie called Unplanned is about her conversion. La película No Planeado se trata acerca de su historia de conversión. Ella dice, no creo que estaría donde estoy ahora On this healing journey, en este peregrinaje de sanación si no hubiera sido por la Iglesia Católica. things as the sacraments, Cosas como los sacramentos, la adoración eucarística, las enseñanzas explícitas de la Iglesia sobre el perdón the church y la misericordia me han enseñado inmensamente. and how to La be Iglesia ayuda a la gente a entender el pecado y cómo librarse de él. Abby Johnson, Abby Johnson, whose conversion story cuya historia de conversión is told in the recent hit se movie. cuenta en la película No Planeado. No creo que yo estaría donde estoy ahora en este viaje de sanación si no hubiera sido por la Iglesia Católica, los sacramentos, la adoración eucarística On mercy and y forgiveness. las enseñanzas de la Iglesia acerca de perdón y misericordia me han ayudado mucho. La Iglesia ayuda a la gente a entender el pecado y cómo librarse de este. Amén, amén. About being joyful, being Hablemos de ser llenos de alegría, sin temor y vivir una vida con una visión renovada. another modern day example. And I Otro ejemplo moderno, y quiero concluir con esto, muchos de nuestros televidentes, especialmente in chapel daily communicants, los que vienen aquí a la capilla en persona y comulgan a diario, saben muy bien, Fern y Hoyt Hale a menudo se sientan en primera fila. Hace poco celebraron su aniversario de bodas número 65. Amén. 65 años. ¿Qué tal testimonio? and not only that, Y no solamente ello, but back in sino que en 1988 Hoyt se convirtió al catolicismo. herself had been a Fern había sido católica de nacimiento, Canadian French family, but Hoyt was pero Hoyt a boy from the south here. era nativo de Alabama, de aquí, del sur. 31 years ago, Pero hace 31 años he entered into the Catholic Church entró a la Iglesia Católica because of the example por el ejemplo de su esposa other Catholics they y knew. otros católicos que conocían. Be joyful, Estén llenos de alegría, sin temor, live life with y a vivan la vida con una visión renovada. even at 65 years, Incluso después de 65 años, esa visión renovada nunca termina. Amén, amén. Que Dios los bendiga y feliz Pascua.